Llegó la información ahora. Información ahora. Cuarta temporada. Adicciones. El público no quiere saber de su propia muerte. La comunicación debe ser integral. No puede ser nada más a partir de spots televisivos o spots radiofónicos. Son campañas que se hacen no para prevenir la adicción, sino para mostrarle al público que estamos haciendo algo para prevenir la adicción. Mi nombre es Rodrigo Castañeda, soy licenciado en Mercadotecnia, tengo una maestría en Literatura Digital, actualmente soy catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro en la materia de periodismo digital y creación de campañas de comunicación social. Perfecto. ¿Cómo debemos de entender o cómo se debe de hacer una campaña publicitaria o crear mensajes para el tema de prevención de adicciones? Bueno, lo primero es, como toda campaña publicitaria, entender a quién se va a dirigir uno y cuál es la forma de pensar de ese público al que se piensa dirigir. Eso es lo primordial. Y entonces tener en cuenta eso nos va a permitir poder crear un mensaje que sea efectivo para poder llegarle al público y poder presentar nuestro caso, por decirlo así, sobre, en esta ocasión, la prevención de adicciones o la importancia de dejar de fumar, etc. ¿Qué es lo básico que hay que tomar en cuenta en una campaña publicitaria? Lo básico siempre, primero va a ser el público al que voy dirigido y lo siguiente es qué le quiero decir a ese público. Okay. Con lo que ha visto y que usted seguramente ve bastante, ¿las campañas publicitarias en ese sentido resultan efectivas, comunicar con la muerte? En este caso en específico, cuando hablamos de las campañas de comunicación o las campañas publicitarias en relación a las adicciones, no resultan efectivas porque hay un montón de factores que influyen en ello, pero de entrada lo principal es el público no quiere saber de su propia muerte. O sea, nosotros como seres humanos no es un tema que nos agrade, no es un tema con el que nos estemos conscientes, nuestro cerebro reacciona de una manera particular al tema o a la idea de pensar en futuro. Y entonces estas campañas que te dicen si no dejas de fumar vas a acabar como la rata que viene en las cajetillas de cigarro, o si continúas o si te adentras al mundo de las drogas vas a sufrir consecuencias irremediables, no tienen una repercusión o una resonancia en nuestra cabeza como para tener una efectividad, sino las vemos como algo ajeno que no nos afecta a nosotros, que simple y sencillamente no aplica para nosotros y por lo tanto es un mensaje que desechamos. Eso es bastante grave, ¿no? Bueno, en términos de comunicación. Pues es que depende. Ahí una de las cosas que hay que tener en cuenta también es, bueno, ¿qué es lo que queremos lograr con las campañas de comunicación? Y en este caso, yo sí me atrevería a decir que una de las cosas que se intenta lograr con estas campañas es salir del bache, ¿no? Decir que estás haciendo algo como gobierno para prevenir las adicciones, pero no estás ni atacando el problema de las adicciones ni le estás ofreciendo a las personas una alternativa de por qué debe de dejar las adicciones, sino es como abuelita regañona o mamá regañona que te dice que no lo hagas pero nunca te dice por qué. Y hasta que uno no tenga una consecuencia, no va a entender que no debe de. Yo fumé muchísimos años y hasta que no me dio un infarto, no dejé de fumar. Okay. ¿Y es así? O sea, ¿usted percibe que la comunicación en ese área, en ese aspecto, ha sido un fracaso? Es que no podría decir que es un fracaso, porque al final de cuentas, con que convences a una persona ya tienes algo exitoso. ¿Que podría ser más efectiva? Sí. ¿Que podría planearse mejor? Sí. ¿Y construir mejores mensajes? Sí, definitivamente. O sea, allí han fallado las áreas
De comunicación social, que es lo que creo se supone que que es la responsable de... porque también aquí se confunde, a lo mejor se contratan a agencias de marketing. También puede ser, o sea, hay agencias externas que trabajan con gobierno y también puede ser que ellos en la construcción del mensaje hayan, nuevamente no quiero decir fallado, pero que no hayan construido mensajes que sean tan efectivos para lograr su propósito. En un tema amplio, ¿cómo observa usted el fenómeno de las adicciones? Es un fenómeno que tiene que tratarse, es un fenómeno que algunas personas afirman que se ha tratado de manera errónea. Otros gobiernos en otros países están cambiando su enfoque con respecto a las adicciones. En nuestro país seguimos pensando en el adicto como un paria social, ¿no? No hay programas de rehabilitación que yo conozca que sean efectivos. No hay programas, por ejemplo, como en Canadá u otros países donde lo que intentan es mantener al adicto con vida, ¿no? En lugar de dejarlo a su suerte. Aquí lo que tenemos son centros que algunas veces ayudan, otras veces no, porque además es difícil. Y una de las cosas que, digo, no soy experto en adicciones, pero una de las cosas que hay que tener en cuenta es que dejar una adicción no es tan fácil como quieren hacernos creer, ya sea cualquier tipo de adicción, sean drogas, sea alcohol, sea comida, digo, porque todo eso produce una adicción. Y las causas de una adicción son mucho más profundas, no es nada más un día agarré, me fumé un churro y ya, ¿no? O sea, sí hay muchas cosas que influyen en eso. Por poner un ejemplo, yo soy parte de una población vulnerable en ese sentido, porque tengo una neurodivergencia que me hace propenso a caer en adicciones. En mi caso, por ejemplo, estuvo el tabaco, estuvo la comida, ¿no? Que le digo, me llevaron a una condición cardíaca en algún momento, pero siempre tratamos de resolver esa parte desde una posición externa, de decir, es que puedes dejarlo, puedes... Y condenamos cuando, por ejemplo, una persona recae, ¿no? Pero es algo muy común. Entonces, creo que el tema del tratamiento de las adicciones en sí es muy vasto. Nuevamente, yo no soy experto en ello, sí, más que, pero sí en comunicarlo, ¿no? En comunicar una prevención o en comunicar... Pues puedo tratar de comunicar lo que yo he vivido. Claro. Como digo, adicto al tabaco y, aunque suene ridículo, adicto a la comida. No, es también sí es complejo, ¿no? Pero además vivimos en un contexto en donde la apología también es una situación que influye en el, si no a la adicción, sí por lo menos a hacer que los mejores personajes están relacionados a cuestiones de drogas, ¿no? Pero es que volvemos al mismo punto. La adicción de cualquier tipo tiene raíces más profundas que simplemente tener contacto con. Hasta que no empecemos a ver cuáles son esas raíces, por qué caemos en adicciones, cuáles son los problemas o las circunstancias que nos hacen adentrarnos en una adicción, es muy difícil poder tener un tratamiento efectivo de... Y no ayudan en sí, por ejemplo, las series que se producen, los corridos que se editan y que se escuchan constantemente. Pues más bien, bueno, y este también sigue siendo un punto de vista muy particular. Sí, esta apología y este ensalzamiento de ciertas prácticas no ayudan, pero tampoco creo que sea no son determinantes. La causa, exacto. ¿No? O sea, creo que hay otras causas por ahí
Y siempre es fácil echarle la culpa Claro. al que se ve con cara de malo y todo el mundo reconoce como malo, ¿no? Pero en ese discurso lo que tenemos es justamente no la apología al negocio, por decirlo así, bueno, sí es la apología al negocio, pero también hay una apología muy grande a las causas de la adicción. Las causas de la adicción pueden variar de muchas formas, pero insisto, no porque uno tenga contacto con, significa que va a caer en la adicción. Habitualmente una adicción, y nuevamente hablo desde mi experiencia personal, es para suplir algo que está faltando. Entonces, ¿cómo lo debería de ver la autoridad para podernos orientar, para poder orientar a los jóvenes principalmente? Porque ya los adultos pues ya hemos tomado una decisión acerca de si exploramos esa situación o no, pero los jóvenes quizás están más en el inicio de su vida, de las decisiones, ¿no? Yo creo que se necesita algo que ningún gobierno en este planeta ha hecho, pero que deberían de empezar a hacerlo, que es tratar el tema con honestidad primero, ¿no? O sea, vamos a hablar del tema, vamos a educar en el tema, pero no vamos a satanizar el tema como tal. Porque en el momento en que nosotros satanicemos, y esto no quiere decir que yo piense que las adicciones o en cualquier sentido las drogas, sean legales o ilegales, estén bien, ¿no? Pero sí en el momento en que dejamos de decir es que adicto malo, no adicto bueno. Estigmatizaciones Exacto. es lo que nos han venido a platicar los expertos, tanto del tratamiento como de la prevención. Y todos dicen, lo que debemos de evitar es el estigma. O sea, Sí, exacto. partir de ahí y que todos pueden decaer. Eso es algo inevitable. Pero ¿cómo comunicarlo? O sea, el tema es también una cuestión de qué mensajes nos están llegando y entonces a partir de ahí poder orientar. Aquí la comunicación debe de ser integral. No puede ser nada más a partir de spots televisivos o spots radiofónicos. Tiene que ser una comunicación integral que parta también de un acompañamiento. Y ese acompañamiento tiene que venir de las escuelas. Debe de venir de los padres, ¿no? No es nada más decirte en la tele, por citar alguna de las campañas que ha habido en este país, no era una campaña de gobierno, era una campaña privada, pero vive sin drogas, ¿no? Qué cosas, ¿no? O sí, sea, no, qué padre, ¿no? Sí, sí. Hoy me desperté y no iba a querer drogas, ¿no? Como si fuera así. Exacto, ¿no? Y se necesita un acompañamiento, se necesita plática, o sea, necesitamos platicar del tema como sociedad, ¿no? Creo que en muchos casos la adicción, insisto, no solo en nuestro país, en otros países, es algo que se intenta esconder, como que no se vean, como que no sepa el mundo que tenemos adictos. O sí hay, pero poquitos. O sí hay, pero poquito, o son los casos extremos. O son de otro estado, aquí es muy común en este estado decir, no, pues son de otro estado, ni siquiera nos tocan a nosotros, ¿no? Exacto, es un caso extremo, son personas horribles, ¿no? Atípicos. Atípicas, sí, con las que no te quieres juntar. Cuando en realidad una adicción la puede tener cualquiera, no tiene que ser una adicción a drogas duras, por decirlo de alguna forma. Insisto, en mi caso fue la comida, hay adicción a medicamentos de venta genérica, hay todo tipo de adicciones. O sea, si partimos de la definición de adicción como a una conducta repetitiva que ya va a perjudicar nuestra vida, entonces hay muchas cosas a las que podemos ser adictos, hay muchas personas que pueden ser adictas, ¿no? Y ese es el principio de la conversación, decir, ok, ¿qué es una adicción? ¿Cómo podemos caer en una adicción? ¿Sí? Okay. ¿Y cómo podemos después resolver esa adicción? No la podemos evitar, pero sí la podemos, no podemos dejar que suceda, pero sí orientar, ¿no? Habrá quien pueda evitar que suceda, habrá quien tenga las condiciones de vida sociales, etcétera,
donde pueda evitar que suceda, o la falta de interés, en dado caso. Pero sí estar conscientes de que es algo que no es difícil de adentrarse a. No me va a requerir un gran esfuerzo para caer en una adicción. Y porque además hay mucha oferta. Hay muchísima oferta. Y demasiadas situaciones que conllevan a esto por... nos explicaban aquí los expertos que ahora ya se sabe científicamente que un trastorno mental nos puede llevar a un consumo, ¿no? O sea, es que antes era como un tabú y que decían, no, primero es el consumo y luego el trastorno. Y ahora no, ahora se sabe que pueden ser las dos. Son vasos comunicantes, ¿no? Como raro, como así es, pues. Exacto. Y si pensamos en una persona adicta, de inmediatamente nos vienen ciertos prejuicios a la cabeza. Sí. Y entonces decimos, no, entonces yo no puedo ser adicto porque no entro en este patrón o en estos prejuicios. Sí. Entonces, primero es abrir la conversación con la sociedad. Eso sería lo primero. Abrirla de forma honesta. Lo que pasa es que luego la publicidad no es muy honesta, ¿no? Ese es tema de otro debate completamente diferente. Es que también depende qué es lo que se quiera. Una de las cosas que siento yo que pasa con las campañas de comunicación en cuanto a este tema es que, insisto, son campañas que se hacen no para prevenir la adicción, sino para mostrarle al público que estamos haciendo algo para prevenir la adicción. Frívolas. Completamente frívolas, completamente, insisto, nada más para mostrar, miren, vean, ya tenemos un anuncio, entonces sí estamos tratando de evitar que la gente se vuelva adicta. Pero no hay ni un seguimiento, no hay un plan atrás, no hay un esfuerzo verdadero en ese sentido, sino es nada más como para lavar conciencias. ¿Qué le parece esta última que impulsó el presidente municipal que se acaba de ir, esta de Luis Nava, que si tomas, tú no eres María Félix, o no, que implementaba cositas así? La idea de la campaña, el concepto de la campaña no es malo. O sea, es un concepto que resulta interesante, que resulta... que trae un mensaje que creo que puede ser positivo y que puede llegar al público. ¿Qué creo que le faltó a esa campaña? Por un lado, un mayor empuje. ¿Se quedó corta? Se quedó corta. Que los materiales fueran un poquito menos materiales, o sea, menos ejecuciones, porque de repente ya tenías toda una cornucopia de cosas que decías, espérenme. Eran muchas, ¿no? Eran muchas ilustraciones o muchos cambios de foto. Exacto. Y entonces de repente eso hacía que... Creo, esta campaña en particular, creo que trató de hacer algo diferente, lo cual es loable. Insisto, un poquito más de frecuencia, un poco más de mantener ese espejo, por decirlo de alguna forma, a la sociedad, creo que hubiera sido mucho más contundente, menos ejecuciones, porque, insisto, eran muchas, entonces de repente ya no te identificabas. Pero estoy casi seguro que cuando se vio la primera ejecución... ¿A usted, que es un experto, le gustó? A mí me gustó. Yo creo que fue una buena campaña. Creo que había 3 que eran buenos. Creo que otra de las cosas que falló es que de repente el copy era un poco confuso. O sea, no era tan contundente como pudiera haber sido. ¿Qué recuerda? Había copies que se necesitaba estirar la liga en la mente del público, o sea, del lector, para poder entender la imagen y entender el sentido y el mensaje que quería dar el anuncio. Había otros, los primeros 2 o 3, que eran contundentes, que no tenían este juego muy rebuscado, sino
que iban directamente. Había uno que creo que decía que beber no te hace piloto de carreras o algo así. Ujú. Y ese, por ejemplo, creo que tenía, ¿Fuerza? sí tenía fuerza, tenía la posibilidad de que las personas se relacionaran con él, porque todos o la mayoría, creo yo, conocemos a alguien que estando borracho ha tenido un accidente o ha perdido incluso La vida. la vida. Entonces, creo que esa campaña, en esas primeras ejecuciones, conectaba con el público. Ok. ¿Qué le parece a usted la forma en cómo comunica el alcoholímetro? Que es un programa que yo creo, es percepción personal, todos estamos de acuerdo, o sea, quizá en que haya se establezcan dispositivos para detectar a las personas que van en estado de ebriedad, pero ¿cómo se comunica? Y si a usted le parece una medida acertada. Creo que es una medida acertada. Creo que es importante que haya esta consecuencia A. Pero sobre todo, más allá de la consecuencia, creo que el alcoholímetro es una medida acertada por la cuestión de prevención. Es decir, no es que vayamos a arrestar gente porque viene borracha, sino los vamos a sacar de circulación hasta que se les baje lo borracho para que no maten a alguien más o no se hagan daño ellos mismos. Y en ese sentido creo que es muy acertada. Pero yo nunca he visto eso comunicado. ¿Usted sí? No, volvemos a lo mismo. Es esta falta de comunicar los beneficios, ¿no? Es cuestión de, en algunas prácticas publicitarias, sobre todo en cuestión gubernamental, es esta parte de te voy a comunicar las consecuencias, pero no te voy a comunicar los beneficios. Porque además, en el momento en que comunico los beneficios, pues, obviamente me estoy comprometiendo a que va a haber esos beneficios. Claro. Y si no hay esos beneficios, entonces el público deja de creer en lo que le estoy diciendo. Y luego los políticos que nada más ven por algo que no les vaya a rebotar, ¿no? Exacto. Y que tampoco, ahí ya es entrar en otro debate, porque la política y la forma de comunicar de la política es complicada. El político tiende a prometer, ¿no? Y como diría mi abuelita, el prometer no empobrece, el cumplir es lo que aniquila. Pero digo, esa sería otra cosa. Pero, por ejemplo, en este caso, refiriéndonos al alcoholímetro, hay quien lo cuestionó también de inicio como un programa recaudatorio. Sí, obviamente va a haber esa parte de... Y que tampoco está tan mal que sea un programa recaudatorio. No. En el sentido de siempre y cuando Hay eso una que se recaude consecuencia. Se emplee bien. se emplee bien. Ajá. Pero el gobierno no toma una postura, o sea, Ese es el no problema. hay una postura contundente. Esa es mi pregunta. ¿Hay una postura contundente en el sentido de, pues es recaudatorio, pero aquí están lo que hicimos? ¿O es algo preventivo? Y esto es lo que conseguimos. Esa es la parte que creo yo que falta. O sea, y creo yo que falta, y entonces eso ha hecho que el alcoholímetro tenga una percepción diferente. El alcoholímetro no es una percepción de, no manches, si yo salía hasta las manitas de mi fiesta y me para el alcoholímetro, bueno, alguien me está cuidando, no es que me vaya a matar, sino ya que es, híjole, ya salí hasta las manitas, déjenme ver por dónde me voy Para que no evitar me agarre. el alcoholímetro. Eso es terrible. Y otra cosa, cuando nos enteramos que el titular, por ejemplo, de combatir las adicciones, resulta ser que, independientemente de que es una formación de abogado, que no es cuestionable, pero que su máximo logro es ser hijo de un futbolista, eso comunicarlo, o sea, ¿qué percepciones tiene la gente? Porque es el hijo de Adolfo Ríos. Aquí lo que pasa es que es la historia de la política mexicana de los últimos 12 años a la fecha, donde
que hacer político tiene que ver más con el mérito de quién eres o de quién eres hijo, o de en qué programa de televisión saliste o en qué equipo jugaste, y lo podemos ver en incontables casos de gente que se dedica a la política que ahorita está en puestos, ya sea en el legislativo o ya sea en gobernaturas o alcaldías. Y eso no quiere decir que la persona no sea capaz de, pero tampoco son credenciales de que sea capaz de. Uh-huh. En ese sentido, no sé qué tan capaz sea él de trabajar esto. Creo que una de las cosas que también debe hacer un político es que si yo soy la cabeza de un programa, secretaría, etcétera, y yo no sé hacer las cosas, debo de rodearme de personas que sí sepan qué hacer. ¿Y cómo comunicarlo? ¿Cómo tener esa posibilidad de que no me estigmaticen por ser el hijo de un futbolista? O sea, ¿cómo lograr en un tema tan delicado, en un tema que realmente, en el que estamos inmersos todos como sociedad y que somos pues muy, muy fáciles de llegar a eso, a una adicción? ¿Cómo comunicar que el titular es un tipo capaz o que sea rodeado de personas capaces? Pues volvemos a lo mismo. Lo primero es la conversación, es abrir la conversación, es decir, ok, vamos a hablar de este tema. A lo mejor yo soy el rostro de este programa, pero hay más personas que trabajan conmigo que pueden hablar de esto. Desde mi punto de vista, uno no tiene que ser experto en todo. ¿No? Es lo que yo le digo a mis alumnos: no tienes que aprender de las cosas, lo que importa no es saber las cosas, sino saber dónde buscarlas. Exacto. Y creo que una de las cosas que se podrían hacer es abrir la conversación, empezar a ver, bueno, qué es. Y abrir la conversación no solamente quiere decir expresar mi punto de vista como programa gubernamental o privado, sino también escuchar a las personas que son afectadas por el problema, ¿no? Ya sea adicciones o cualquier otro tipo de problema. Abrir la conversación. Y que todos hablemos de esto, ¿no? Que es grave, que nos afecta y que en cualquier momento podemos caer. Incluso decir, si yo no me las sé todas sobre este tema, ayúdenme a poder entender al respecto. Porque también pasa, y es algo que no podemos negar en cuanto a la administración pública de este país. Hay movimientos que de repente tienen un sentido político, pero no un sentido pragmático. Entonces, yo cambio esta figura de aquí a esta secretaría de acá o a este programa de acá porque me conviene políticamente. Y de repente también, insisto, no sé si sea el caso de señor, pero de repente te ponen en un puesto donde pues órale, te toca a ti hacer esto y tú. Sí, seguramente. Pues voy a hacer lo mejor que pueda, pero volvemos a lo mismo, a abrir la conversación, ser honesto, ser transparente en ese sentido, es importante. Y creo que una de las cosas cuando se trata de adicciones es esta transparencia de decir, este es un problema, ahora vamos entre todos a solucionarlo, porque esa es otra. Y la persona que tiene una adicción, queremos que sea problema de alguien más, no nuestro problema. Claro. Sí, es quizá el no reconocimiento de lo que está pasando. Y no entender cómo funcionamos como sociedad. ¿Sí? O sea, porque además cuando lamentablemente alguien cae en algo que es mucho más común, el alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Lo pierde todo y es el borrachín de la colonia, ¿no? Bueno, ¿y quién se encargó de él? Simplemente, ¿no? ¿O quién demanda? Oye, ¿sabes qué? Necesitamos que haya un programa social que atienda a estas personas de forma efectiva, que busque su rehabilitación, no esconderlos.
Perfecto. Le agradezco mucho la plática. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Espero que... Claro, nos abrió el panorama de qué es lo que se tiene que hacer. Y también reconocer, yo siempre he pensado que si había algo bueno, hay que decirlo bueno, ¿no? O sea, si esta campaña pudo haber sido buena, había que fortalecerla, ¿no? Pero reconocer que sí es un esfuerzo. Tiene por ejemplo, Potencial. En el caso del alcoholímetro, Ahí también. hay muchas cosas que son loables y que cambiarían la percepción del público con respecto al programa, pero que no se han comunicado. ¿Sí me explico? Hay todo... Plantear el alcoholímetro, insisto, como algo que salva vidas, Bueno. cambiaría la percepción. Aquí, muchas veces, en cuestión de publicidad, no es tanto... No es solo qué decimos, sino cómo lo encuadramos para que tenga ese impacto. Claro. Sí, es importante que haya una correlación entre lo que se está diciendo y entre lo que realmente hace o no. La institución, el político, el que sea, ¿no? Exacto. Ahora, también hay que tomar en cuenta que en muchos casos las instituciones gubernamentales tienen una estructura de institución gubernamental, no de agencia publicitaria. Entonces, tienen esa visión de hacer programas y plantearlos desde esa idea de la administración pública. Y a lo mejor las personas que nos dedicamos a la publicidad lo vemos de otra forma completamente diferente cómo comunicarlo. Claro. Y desde el escritorio o desde fuera es muy fácil criticarlo. Claro. Cuando uno está dentro es cuando dice, ¿y ahora cómo fregados comunico esto, no? Y sobre todo porque no solamente es cómo fregados comunico esto, sino tengo 20 otras cosas que hacer, 20 otros problemas, 20 otros programas Lo malo es que cuando llegaron al puesto nos prometieron que lo podían resolverlo todo. Eso también es cierto. Ese es el Entonces problema. no hay disculpa. O sea, si tú llegas en una campaña política en donde dices yo soy el bueno y yo puedo resolverlo todo. No, ahí no es que no haya disculpa, es que si se nos prometió algo Se tiene que cumplir. y no se cumple, ya no creemos en esa persona. La frase fue muy Entonces, buena, eso, prometer no empobrece, pero cumplir es cumplir aniquila. es lo que aniquila. Muchísimas gracias.